A continuación, me voy a permitir presentar a Carla Andrea Molina Reguerín. Ella es músico, profesora de canto, investigadora del Laboratorio de Ontologías y Multiespecies de la UMSA y se dedica a la educación mediante pedagogías alternativas. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Inmersiones de canto no verbal relacional. Bueno, Carla, muchas gracias. Tenemos 20 minutos. Bueno, muchas gracias. La motivación de mi investigación surge de la situación personal que yo vivo al ser madre de un joven con la condición del espectro autista, de las experiencias de ver comunicarse a mi hijo de formas diversas, cantadas, musicales, además de verbales evidentemente, de transitar, hay veces el silencio y esa percepción amplia que tienen las personas con la condición, donde los detalles prevalecen, porque hay otro tipo de atención, ya que se denomina pensamiento por detalles y asociativo. Estas comunicaciones musicales no verbales no son captadas por la comunicación verbal y en este campo lingüístico hay muchas cosas que pasan por alto, entonces esa es una de las iniciativas. Paralelamente empiezo también a vivenciar procesos de relacionamiento en las montañas y diversos ecosistemas con diversos seres, porque soy voluntaria de un área protegida que es allá en La Paz, que es el bosque de Bologna, y iba encontrando fonética en el territorio, además de refugio, vivenciando estas escuchas relacionales también con mi hijo. Son muchos los momentos inmersivos que he ido atravesando, ya son 4 años de esta investigación y que vivencio hasta la actualidad, revelando esta dimensión comunicacional del canto no verbal. Transito también estas preguntas como mamá, sobre mis perplejidades del autismo, sobre la evolución del lenguaje, sobre lo que es la comunicación, y cómo esto que parece periférico, esta musicalidad del lenguaje, en realidad se hace constitutivo a él, ¿no? Entonces, también esta investigación me está permitiendo sanarme, tanto física como emocionalmente, y viendo cómo apoyar, ¿no?, a mi hijo y contribuir en las relaciones con lo no humano. Mi propuesta es aproximarme al lenguaje jugando con el canto no verbal y que deviene de las relaciones y de las vivencias que yo tengo con mi hijo, ¿no? Entonces ahí hay un audio de una experiencia. Sí, por favor, ponerlo play. Esta es en la laguna de Bologna, en un área protegida. Bueno, esta es una de muchas, como trabajo ya hace varios años en un área protegida, entonces los relacionamientos tanto en montañas con especies nativas son diversos, vienen desde el juego, desde experiencias que tengo también con mi hijo, ¿no?, que se vuelven cantos, que se vuelven también onomatopeyas, exploraciones diversas, ¿no? Una de las preguntas que yo busco responderme es cuánto el canto no verbal puede permitirme revelar esta dimensión sonora musical del lenguaje y puede poner sobre la mesa esa dimensión íntima, afectiva, esa fuerza de impregnación sostenida en esa musicalidad que hace sentir esencialmente antes de acudir al significado o al símbolo. Entonces, vamos a la siguiente. Voy a pasar a hablarles sobre lo que yo considero que es el espectro de inmersión.
Llamo a esto a los distintos estados de vacuidad que podemos transitar. El autismo es una forma de inmersión. Ron Davis describe sus primeros años en el vacío del autismo. Él es un autista que habla de su autismo como un lugar de ser todo y nada a la vez. Al mismo tiempo, se siente y él siente este amor puro e incondicional. Ron también comienza a emerger del autismo y puede distinguirse por ser un ser separado de los demás. Cuando empieza a emerger, en este mundo separado en partes individuales, se llena de caos y es bombardeado con estímulos. Lo que solía ser uno y todo se convierte en miles de partes separadas y se vuelve abrumador. Son las descripciones que tiene Ron sobre su autismo. Ingold cita a Manning. Manning es una investigadora, artista, también es filósofa, que tiene muchas experiencias con las personas con la condición, y ella habla de lo que son los infracomunes y del gesto menor, ¿no? Y dice que las personas con autismo o los infracomunes sacan a todos y todo de posición. Entonces, lo que queda establecido cuando empiezas estas vivencias ya no está tan establecido, ¿no? Persisten en una verdadera plenitud de atención, es lo que menciona Manning, atraídos por una infinita complejidad. Entonces, estas son lo que yo denomino el espectro de inmersión, ¿no? Las percepciones del autismo son bastante distintas a las neurotípicas. La escucha hipersensible es una especie de intolerancia a los sonidos cotidianos que rodea a la persona, como si escuchara todo a mucho volumen y al mismo tiempo, ¿no? Todo suena muy abrumador. Entonces, las personas con autismo experimentan esta hipersensibilidad auditiva y pueden sentirse abrumadas, angustiadas ante estos estímulos sonoros que otras personas neurotípicas no lo podrían tolerar fácilmente, y generando esta ansiedad y estrés, ¿no? La neurocepción es distinta en el autismo, la manera de procesamiento sensorial también es diferente, la cognición es diferente, la manera de afecto también, por tanto, puede ser diferente y estructuran el mundo de una manera distinta. La percepción de bienestar, por tanto, y también la de malestar no es igual a la típica, ¿no? Las personas con autismo tienen un exceso de sinapsis en el cerebro que se debe a la disminución de un proceso de poda neuronal en el desarrollo. Entonces, hago esta introducción para pasar a entender un poco lo que es el oír y ver de los espíritus de Landon, se puede hacer como, se puede presentar todo un estado del arte en lo que es la escucha, ¿no? Pero cito especialmente a Landon, porque ella menciona la capacidad de ver, oír y pensar, no independientes sino ligadas corporalmente para negociar con los seres invisibles, esto con el pueblo Shona, ¿no? Y como normalmente a través de la planta maestra, esta escucha sinestésica, llega al mundo normalmente oculto y produce como un cambio de perspectiva a través de sensaciones visuales, auditivas, corporales, que operan en esta sinestesia en modo recursivo. Haciendo esta pequeña introducción, bueno, voy a pasar a contarles un viaje que tuve en la Isla del Sol, y esta experiencia tiene que ver con el ruido de los gigantes. Entonces, voy a leerles un texto que he preparado. En un viaje espiritual a la Isla del Sol, cerca al Templo de los Conflictos del 2019, cuando toda Bolivia se encontraba revuelta y la sensibilidad en el aire era tan tensa y dolorosa, surgió un espacio de sanación alrededor de las fechas del Illapacha. Estar en la isla sagrada en ese tiempo tan oscuro para muchos no solo tocaba la herida de la colectividad, sino también las individuales en varios planos. Muchas, evidentemente, estaban siendo las revelaciones. En fin, encaminada a habitar ese plano sagrado y sanador, me dispuse no muy preparada a lo que iba, ni mucho menos con conocimiento cabal. Era solo pensar que estar en la isla me daría paz y orientación,
para saber qué era lo correcto. Todo sincronizó para estar ahí. Tomamos el bote en Copacabana que nos dirigía a la isla. Había muchas caras nuevas. El vaivén de las olas transitando el lago era tan mecedor. Me sentía en paz, expectante y dispuesta a aprender. La isla es un lugar maravilloso. La arena blanca, el viento suave que la rociaba. Ese tiempo, los pobladores y todos los templos alrededor en tiempo de Gemínidas te sumergen a un espacio con otra temporalidad. Realmente me encontraba a salvo. En fin, que estando allí, ya acomodada en nuestras habitaciones, me tocó presenciar rituales con plantas maestras. No estaba consciente de lo que estaba por venir y de lo fuerte de la medicina estando en la isla sagrada. Las energías se encontraban chocándose unas con otras. No era de extrañarse, pues Bolivia misma se encontraba en transiciones y removida. Ya cerca del Illapacha, en el segundo día del ritual con planta maestra, nos tocó la ceremonia con el maestro Huachuma. Todos temprano en la mañana empezamos la caminata hacia los templos de la isla, llegando a una colina. Nos pusimos en círculo y el chamán nos dispuso en parejas. Nos dieron de beber la planta maestra. En silencio y con la advertencia de no alejarnos, empezamos la larga caminata que duraría todo el día. No pasó mucho tiempo y los efectos de la planta maestra empezaron a aparecer. Solo recordarlo me eriza la piel. En la primera parada nos pidieron descansar en un lugar rocoso. Yo me eché y pude ver todo con mucho detalle. Al mirar el cielo, cada nube se movía con mucha precisión, se veían formas en las nubes. El interés se centró en las plantas y en las rocas, porque buscaba conocer su voz, sus relatos, las memorias que traían. Podía escuchar todo con mucho volumen y con mucho detalle. El más mínimo roce era un trueno para mí. Ya al levantarnos y dando algunos pasos, empecé a ver a todos y nos volvíamos gigantes. Éramos seres muy grandes, muy ruidosos y que pisábamos todo a nuestro paso. Arrasábamos con todo, bosques, ríos, montañas, lagos, todo era destruido por nuestras pisadas. Lo que fue insostenible era el ruido que producíamos. La planta me dio el poder de escuchar todo, pero todo sonaba al mismo tiempo. No tenía el poder de filtrar. En momentos de descanso me disponía lo más posible a alejarme del ruido de los gigantes. Esos eran los pocos momentos de calma y de escucha más filtrada. Pude escuchar el mensaje de las rocas. Ellas me revelaron el paso de unos caballos por el lugar. Las rocas guardaban las memorias que las transitaban. Jinetes habían pasado por allí. Estaba fascinada de mi gran capacidad de escucha, pero al mismo tiempo muy frustrada porque el ruido que producíamos todos los presentes, incluso estando en silencio, era abrumador. En otro momento de descanso, me disponía lo más posible a oír de los gigantes. Ahí pude escuchar las frecuencias inaudibles de las plantas. Escuché su comunicación. Eran sonidos muy agudos, muy graves, superpuestos que se combinaban con el soplo del viento. Las palabras no podrán explicar esa maravilla. No podía más. Estaba llorando. Nadie entendía lo que pasaba. Trataba de hacer que los gigantes se vuelvan pequeños, pero no lo lograba. Desesperada por escuchar a las piedras y a las plantas en otro momento de descanso, al levantarnos para partir en un instante de calma, el viento me gruñó. Sentí que me decía, ¿por qué miras solo plantas y piedras? Me preguntaba, ¿por qué el viento me gruñiría? Me quedé sorprendida de cómo todo sonaba al mismo tiempo. Lo que quedaba era transitar el amargo camino ruidoso e insoportable de escuchar todo y nada a la vez. Muy triste y llorando, en otro de los descansos, nos dispusimos en filas para sumergir nuestra cabeza en una especie de fuente subterránea de agua, parte de otro templo. Yo presentía que no podría escuchar más con la presencia del Huachuma. Hablé con él y me hizo sentir que esta capacidad de escucha estaba en mí. Me estaba revelando esa capacidad. Tratando de calmarme, se acercaron a mí varias personas para consolarme. Aunque el cariño y la contención era amorosa, lo que deseaba era estar sola y escuchar lo más posible con el efecto de la planta maestra. En un pequeño momento de soledad y de reposo, después de sumergir mi cabeza a la fuente, me di cuenta que la isla, por medio de la fuente, me dio el poder de filtrar el sonido. Fue cuando nos llamaron a seguir las últimas horas de caminata. No puedo explicar lo hermoso que fue ese último trecho.
El viento se acercó y empezó a danzar. Escuchaba las frecuencias inaudibles de cerca de la estratosfera, veía su inmensidad y su llegada desde la lejanía. Era un incesante movimiento en todas direcciones con sonoridades inexplicables. Los choques en las cárcavas, sus elevaciones, sus roces, sus sacudidas con los árboles, el roce con mi cabello, mi ropa, mi cuerpo, todo lo que movía, todo era maravilloso y en cámara lenta. La visión, la escucha, toda la percepción eran tan nítidas. Parecían que el ánimo del viento era jugar y jugar, como un niño. Dicen que el viento prana trae los sueños, y este era uno maravilloso. Ya por descender a la orilla del lago, pude ver su movimiento con el lago. Fue como si el tiempo se hubiera puesto lento y por algún motivo cada brazo de miles que tenía rozaba el lago, creando bailarinas de agua, una tras la otra. Se difuminaban al llegar a la orilla. Así infinitamente acariciaban el lago. Llegamos a la orilla del lago y nos tocó sumergirnos. Fue relajante y tranquilizador. Ahí la isla me dijo: aléjate del ruido de los gigantes. Era como una voz interior que provenía de dentro mío, pero en conexión con la isla. Cerrando el ciclo de la ceremonia, me dispuse a retirarme a mi habitación a descansar, porque todo el tramo había tenido muchas emociones y percepciones. Al día siguiente, con mucha paz interior, quise ir a ver al viento. Me levanté temprano, antes que nos dispusiéramos al tercer día de ceremonia. Al subir los templos, le pregunté a una de las pobladoras que tenía una casita por ahí, ¿quién era ese viento? Y me dijo que se llamaba Cotataya, el viento que trae la lluvia. Fui a saludar a Cotataya y regresé para el tercer día de ceremonia en la noche. Y en la noche, en la presencia de Gemínidas, pensaba: ¿qué es lo que la isla me quiso decir? Eso ha sido un eco para mí y es una voz que ha estado acompañándome. Quizás el ruido de los gigantes es la polarización estruendosa de juzgarse y autodestruirse que pasó en los conflictos del 2019. Quizás ese ruido es el hacer callar al otro, el ejercicio de poder que depende del control del sonido y del control de la escucha. La destrucción de los bosques, los lagos, los ríos y todo y cuanto ecosistema pisaban los gigantes. La sobrecarga sensorial. Es el ruido de las maquinarias arrasando el cerro, las áreas protegidas. Ese ruido me duele mucho. El ruido interior, el miedo, las confusiones, el que te distrae de tu misión, el ruido que tiene un carácter relacional, describe Attali. El ruido como generador de dolor, prácticas humanas no constructivas y antropocéntricas, como describe Mayra Esteves. El ruido en la política del espacio de Gastón Bachelard. El ruido situado. El ruido depende quién y dónde. Para la definición de la ciencia acústica, el ruido no existe, pero las normas hablan de ruido desde la percepción, y esto es un sonido no deseado. El manifiesto ruidista de Russolo también nos revela la polisemia de la palabra. La isla hablaba de ruido, pero hay algo más allá del ruido como lo entendemos, y del ruido de los gigantes. ¿Qué es eso? Quizás una memoria de algo que estaba ahí, quizás una escucha hipersensible que se escucha más allá de lo que está. La percepción que mi hijo sentía y siente me llevó a esa escucha, que en el autismo se siente abrumador. La isla me dijo: aléjate del ruido de los gigantes. Bueno, toda esta introducción y esta experiencia, por un lado, como lo acababa de mencionar, me llevan a entender la escucha que tiene mi hijo, esta escucha hipersensible, esta percepción distinta en varios ejes, y también, también entender esta comunicación transespecífica, este devenir de la comunicación que es más allá de lo lingüístico, ¿no? Más allá de los significados, y cómo esta sinestesia perceptiva que también habitan las personas con la condición del espectro autista, pero y en condiciones de planta maestra se vivencian a otros planos, ¿no? Hablando con otros seres como los vientos, como las rocas,
y trayendo otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, es lo que venía a compartirles hoy. Gracias. Bueno, agradecemos a Carla por la exposición y sobre todo por la tan buena experiencia que has logrado tener. No sé si entre el público hay alguna consulta, comentario que quieran hacerle a Carla. Por favor. Buenos días, Carla. Buenos días. Un trabajo muy bonito, muy interesante, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Y de contribución para resolver, digamos, varias dificultades, ¿no? Con niños que tienen cierta peculiaridad o alguna dificultad, tal vez podríamos decirlo, ¿no? En su proceso educativo. Sí. ¿Tienes alguna propuesta metodológica, digamos, que nos puedas compartir, que te ha permitido alcanzar algunos resultados así muy efectivos? Porque acá también hay, digamos, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Y el museo, por ejemplo, es un espacio pedagógico, ¿no? Y educativo. Hay niños que vienen también con ciertas cualidades, podríamos decir, ¿no? Niños especiales. Bueno, entonces, damos respuesta en la medida, digamos, de nuestros conocimientos, ¿no? Pedagógicos, pero a lo mejor, bueno, nos puedas dar algunos ejemplos, más o menos cómo proceder, ¿no? En el ámbito más pedagógico, digamos, para un poco dialogar o tratar de compartir, digamos, con estos niños. Ya, sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo he aprendido en Argentina muchas pedagogías alternativas y terapias alternativas con lo que se refiere al autismo y otras capacidades, ¿no? He trabajado también en instituciones con personas con necesidades específicas dentro de la neurodiversidad, ¿no? Entonces, las herramientas pedagógicas son muchas. La que más me ha servido a mí con mi hijo ha sido la de la terapia Sunrise, que es mediante el juego, pero el motivo de mi investigación, si bien tiene este pie pedagógico también, pero es como muy autobiográfico, ¿no? Ligando lo pedagógico, tu pregunta, que es muy importante, a mi experiencia personal, ¿no? Como madre. Y en este sentido, respecto a mi hijo y mis preguntas sobre el lenguaje y mis preguntas sobre este aspecto más periférico del lenguaje, esa dimensión no tan simbólica, son una especie de juego, como una especie de sunrise, de una pedagogía de juego que habito con mi hijo en el territorio, ¿no? Entonces, en las montañas, jugando con las cuevas, con las ranas, con los murciélagos, con los algarrobos, allá en La Paz, ¿no? Y no solamente eso, evidentemente, porque este tipo de experiencias, más desde donde yo la estoy llevando, desborda la escucha hipersensible que, por ejemplo, tiene mi hijo, ¿no? Y la que voy relacionando con otro estar y preguntas de mi misión en este mundo y de lo que yo quiero, hacer y cómo respetar mi vida, mi musicalidad, mi canto, porque yo soy esencialmente profesora de canto, además de terapeuta, quiero decir. O sea, el foco en este caso es cómo vivencio yo con mi hijo este proceso, ¿no? Y los resultados son, bueno, uno va teniendo resultados en el lapso, ¿no? de la vida. Bueno, inicialmente el respeto, ¿no? El respeto a la comunicación de mi hijo, el respeto a entender ese proceso, ¿no? Si bien hay algo de esa hipersensibilidad auditiva que yo percibo que tenía ya desde hace mucho tiempo, el estar con la planta maestra ha llevado como a entender esa dimensión, ¿no? Porque uno puede explicarlo, los chicos con autismo tienen hipersensibilidad auditiva, pero estando con la planta maestra y
viviendo toda esa situación tan abrumadora es que he entendido realmente lo que es, ¿no? Porque hay que estar en los zapatos, y estar en los zapatos es algo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, esto es un poco eso, ¿no? Es revelar esa capacidad holística y mi experiencia personal, ¿no? Sobre experiencia con otros chicos y aspectos pedagógicos y demás, hay mucho que contar y se puede hacer quizás en otra ponencia, ¿no? Y yo lo que recomiendo siempre es el trabajo desde el juego, ¿no? El conociendo a la persona, sabiendo que es una persona distinta, ¿no? Como decía en un momento, Ron Davis, que es un autista, describe a su autismo como ser todo y nada a la vez. Entonces, por algo Ingold, que es un antropólogo muy conocido también, cita a Manning y que habla del autismo como las personas que tienen otro tipo de atención, ¿no? y personas que sacan, ¿no? y son personas de las que podemos aprender mucho también. Podemos conversar después, esto es como bien largo, las experiencias y demás cosas, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, con eso entonces damos un fuerte aplauso a Carla por su gran trabajo, por favor. Bueno, muchas gracias. Pablo es chuquisaqueño, más conocido como Pablo Violín, con más de 40 años de vida artística. Por 30 años ha formado a nuevas generaciones de músicos, contando entre ellos a más de 2.000 niños. Ha recibido diferentes reconocimientos, como la medalla Gran Mariscal de Ayacucho, Adela Zamudio, y también una proporcionada por el MUSEF. A continuación, Pablo va a hacer una pequeña intervención, así que les pido un poco de paciencia, por favor.
saludaros con todas las fuerzas de mi mente y con todo el amor que esconde mi corazón. Y más que hoy que es día de la prima, tenemos una primavera, ¿no? Primavera. ¡Qué maravilla! Simplemente todo esto es una magia, una maravilla. Para mí es un gran honor, un gran sueño estar con cada uno de ustedes. Son una pléyade de personalidades que han hecho investigaciones tan bellas de los niños autistas. Los niños autistas son una magia increíble que captan lo que nosotros no captamos. Son personas maravillosas. Quiero agradecer a nuestra autoridad, a todos, a cada uno de ustedes que están aquí en los micrófonos, monitores, por esta gran oportunidad que me dan. ¿Qué habrá hecho este payasín? No lo sabemos, pero hoy vamos a descubrir. ¿Qué es la música? Cuando este vaso se iluminó. ¿Y qué es la música? Es magia. Es la magia que nos transporta a lugares tan hermosos, tan lindos, tan desconocidos, con el canto de nuestras zampoñas, de nuestros sicuris, de nuestros bombos, de nuestros charangos, de nuestros instrumentos ancestrales, como ayer los prehispánicos, ¿verdad? ¡Qué maravilla! La música es una magia. Magia que nos transporta y nos hace mostrar el corazón y el corazón de los demás, ¿no? ¿Qué habrá querido decir este payasín con esto? Y que es el día de la primavera, ¿no? Bueno, nos ha hablado de la naturaleza, que a través de la naturaleza nos podemos inspirar los artistas. Han escuchado sonidos de pajaritos, ¿verdad? De aves, los podemos hacer, nos dan la pauta y también por su belleza de esta flor, ¿verdad? Nos inspira la naturaleza. Antes era el ambiente, era todo el ambiente. Ahora, ¿qué decimos? El medio ambiente. Porque solo del medio está la naturaleza, ya no está a los lados. Por eso es que tenemos que cuidar mucho, porque solamente nos queda del medio, los de los lados ya se nos fue. Es un papel muy importante que tenemos que jugar los artistas, porque es la fuente de nuestra inspiración. Y ustedes creerán que la naturaleza, nosotros como humanos, no somos su fuente de inspiración. Somos su fuente de inspiración, porque son seres vivientes. Cuando nos ven alegres, cuando nos ven contentos, se alegran las plantas, los árboles. Recuerdan a sus mamás, a sus abuelas y algunas mamás que hoy todavía hablan con sus plantas, ¿no? Y cuando las riegan, mi planta se ha puesto feliz. O sea, la plantita se ha inspirado también en nosotros. La naturaleza se inspira en nosotros. Los animales también, ¿verdad? ¿Verdad que las vacas dan más leche cuando escuchan música? ¿Verdad? Esta es la magia de la naturaleza que ambos compartimos, como ayer decía nuestra querida autoridad de espejo. La tierra y nosotros somos una comunidad. Damos, ella también nos da, ¿verdad? Entonces, esa es la magia de la música. Ahora sí, ¿qué habrá pasado con esto, con ese payasín? Cuando ha puesto su fonendoscopio hacia el violín. Quiere decir que la música también es sanación. Quiere decir también que es terapia. Recuerden que nuestros ancestros y nuestros abuelos nos contaron que nos curaban cantando, y hasta ahora los hacen en nuestras zonas lejanas. Cuando alguien está enfermo, canta, tocan
hacen unos ritos especiales, pero con música para sanación. La música es la sanación para el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora, aquí está esas tres cosas tan importantes de la música. A lo largo de este tiempo que he trabajado con las guaguas, ¿saben qué es guaguas, no? Los niños, los pequeños y también los adolescentes y los mayores. Porque en cada uno de nosotros hay un niño, ese niño que siempre, que esperamos que nazca todos los días para ser mejores en este mundo y hacerlo mucho mejor en las familias en donde estemos y donde nos ubiquemos. ¿Ya? Ahora, he trabajado tanto tiempo con niños, con mayores también, y justamente, ¿ustedes creen que ya nosotros tenemos un ritmo desde que nacemos? ¿Sí? A ver, agárrense ese corazón, por favor. Vamos a callarnos, a ver. Qué belleza, ¿no? Ese es nuestro primer ritmo. Cuando estábamos en el vientre de la mamá, más rapidito, ¿no? Más rapidito. ¿En qué ritmo estaba más o menos? Cuequita, bailecito, no sé, tu corazón, tal vez. Una cueca, ¿no? ¿En qué ritmo tal vez? Cinco, ¿no? El mío, por ejemplo, está acelerado porque estoy emocionado, ¿no? Entonces, es un ritmo muy alegre, ¿no? Puede ser tal vez un tico también, ¿no? O sea, la emoción. O sea, desde el momento en que estamos en el vientre de la mamá, ya tenemos nuestro primer ritmo, que es nuestro hermoso corazón. Y con eso podemos hacer muchas cosas, ¿no? De otras más, como nuestra jefa, 5, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer ritmo. Y por supuesto la madre cuando le arrulla al bebé, le lleva al campo. Es lindo llevar al campo a los niños, ¿verdad? Escuchan la naturaleza, escuchan el agua, el sonar de las hojas, de todo. Entonces, ya nacemos musicales, ya somos musicales. Aunque no toquemos ningún instrumento, ya somos musicales. ¿Cómo no puedo expresar muy bien su nombre? Nietzsche, creo que, ¿no? Dijo, sin la música la vida hubiese sido un error. Todos somos musicales, porque hemos nacido con música. Dice que antes de la creación, Dios era musical, ¿no? Entonces, todos somos músicos, todos podemos hacer y lo vamos a demostrar hoy. ¿Ya? A ver, todos decimos, ¿quién es? Todos, fuerte, sin miedo. ¿Quién es? 2, 3. De este lado yo, ¿ya? 2, 3, ¿quién es? Más fuerte, ¿no? Vamos, 2, 3, ¿quién es? Qué lindo, ¿no? Aplausos para ustedes. ¿No? Imagínense que somos musicales con pequeñas cosas que hacemos y que con nuestra vida cotidiana, ¿no? Y a través de este tiempo con los niños enseñamos la parte principal que es la no discriminación. ¿Saben cómo? Cuando enseñamos las partituras, a ver, las notas musicales, hay negras, hay blancas, hay redondas, ¿verdad? De varios colores, así como somos nosotros, variedad de colores. Pero al hacer un tema musical, todas esas negras, todas esas blancas, esas redondas se juntan en uno solo, en una hermosa música. Y a los niños eso les voy enseñando, para que en su entorno social
comparta con todos sin ningún miramiento o discriminación con el otro. Somos redondas, somos blancas, pero tenemos que estar en una sola canción, que es la canción del amor, la canción de la paz. ¿Ok? Hoy que esto están escuchando, transmítale a sus guaguas a través de la música, o también con instrumentos. Hay guitarras, hay charangos, hay quenas, variedad. Pero todos cuando hacemos nuestro grupo, una sola canción, donde la gente, el público se alegra, ¿verdad? Esa forma de enseñar a los niños ha sido muy exitoso porque ellos han podido convivir con todos, con todas las personas, incluso en sus colegios especialmente, porque no falta este ego que a veces entre los alumnos también hacen divisiones, ¿no? Entonces nos sirve la música. Ahora, la música, ¿cómo nos ha servido con esto que es el fonendoscopio, la sanación? Muchos niños, adolescentes y mayores vienen con problemas de estrés, de miedo, ¿verdad? Y con la música, con ese sentimiento que al tocar solamente la nota sol, ¿no? Podemos adquirir esa cosa que faltaba, ¿no? El impulso de las notas musicales en el corazón, el hacernos despertar hacia algo positivo, hacia algo bueno, ¿verdad? La música nos abre las puertas, nos enseña a comunicarnos con los demás. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando estamos en grupo con los niños hacemos grupo orquestal y algunos no quieren, porque son tímidos, no dicen, no, me va feo, va a ser feo, voy a escuchar, no tengo. Algunos dicen el pánico escénico, yo les digo, no, eso no existe, pánico escénico, no existe aquí, ¿ya? Entonces les vamos incluyendo de a poco, ya papito, está bien, siéntate y vas a escuchar. Entonces cuando está en la orquesta, van a ver dentro de poco, cuando estamos en la orquesta, entonces hay una conjunción de todos, un compartimiento, una sociabilidad, ¿no? Entonces cuando adquieren eso con la orquesta, la sociabilidad, la comunicación, ya más allá, en sus casas, en sus colegios, cuando en la hora de disertar, sabe que el alumno va a disertar el tema tanto, y el alumno a veces no va a clases, porque no quiere disertar su tema. Pero con la música, con la conjunción de la orquesta, ha aprendido a convivir con los demás. Y cuando vamos a actuaciones hacia el público, oh, bueno, es una gran emoción. Entonces ese niño, ese joven, cuando se acerca ya, ¿quién quiere disertar? Dice el maestro, ¿no? ¡Yo! Dice, ¿no? Así, alegre, ¿no? Ah, tú, ya pasa, ¿no? Entonces ya uno está predispuesto. Esa es la magia de la música, que te abre a ser amplio, social, ¿ya? Entonces, en todo este tiempo, hemos aprendido, y hay una comunicación con los padres también, porque es importante hablar con los padres, si estos resultados de la magia musical está dando resultados, no solamente para ser buen intérprete, sino artista en todo el sentido. ¿Saben cómo es el artista? Porque hay intérpretes, ¿no? Artistas. El artista es el que da su canción alma, vida y corazón. Como decía un famoso violinista, en el mundo hay capísimos, ¿no? ¿Qué hemos sentido?
ese músico decía, hay millones de músicos en el mundo, técnicamente bárbaros, pero pocos que tocan con sentimiento. Son pocos. Ese es el verdadero artista, el que toca alma y vida y corazón, como decían nuestras abuelas y nuestras madres. Y eso también les enseñamos a los niños. Desde la primera nota, el sol, la cuerda sol. A ver, toquen la cuerda sol. Agarren y toquen la cuerda sol. No, piensa en el sol. ¿Qué pasaría si mañana al despertar no hubiera sol? Oh. Sí, no, profe. Sería terrible. Entonces, piensa que esa nota sol estás tocando como si vieras al sol. Entonces el niño y el joven cierra tus ojos. Entonces la nota sol toca con más sentimiento. Eso es lo que enseñamos desde la primera nota musical. Tienes que hacer alma, vida y corazón. Incluso cuando tocamos los pollitos, ¿no? ¿Cómo es la canción de los pollitos? Los pollitos dicen, au, 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 ¿verdad? Dicen, au, au, los pollitos. ¿Saben por qué dicen los pollitos, guau, guau, guau? Porque es bilingüe. Los pollos también están avanzando, ¿no? Los pollos están avanzando. Tenemos que progresar también, ¿no? La vida es esa, ¿no? Ir siempre adelante, ir adelante. Eso también es lo que les decimos a los niños que aprenden música. Siempre ir adelante. Hoy no podrás, mañana sí. Mañana un poquito, mañana otro poquito, pero nunca digas no. ¿Saben por qué? Porque yo siempre he pensado que todos ya somos todo. Somos arquitectos, somos ingenieros, somos licenciados, no sé, somos médicos, somos ya todo. Somos sabios cada uno. Pero a medida que vamos creciendo, se manifiesta algo más que las otras profesiones que tenemos, por decir la música, ¿no? ¿Ya? Por eso es que todos nos gusta la música, tenemos algo de música. ¿Y sabe cuál es el mayor testigo de que somos todos? A ver, ¿quién adivina? Nuestras mamás. ¿Sí? Nuestra mamá es enfermera, médico, psicóloga, cocinera, lavandera. Además tiene profesiones hermosas, es terapeuta también. Ahora, tiene todas las profesiones, ¿no? Es por eso que es el máximo ejemplo, las mamás. Saben todo. Es mágico sin estudiar, ¿no? Es como el instinto de los animalitos, ¿verdad? ¿Qué es el instinto? El hacer algo sin haber aprendido perfectamente, ¿verdad? Los animales hacen cosas hermosas sin haber ido a la escuela, sin haber ido, lo hacen muy bien. Esas son las mamás, y quiero felicitar a todas las mamás que están presentes aquí porque son mágicas, ¿no? Y nos contagian. Muchos de nosotros hemos aprendido nuestras madres, ¿no? ¿Verdad? Esa es la magia, esa es la maravilla de la música. Y se preguntará otra cosa, que cuando cocina la mamá no hace música, pues hace música. A ver, agarramos la cuchara, ¿verdad? ¿Qué sería eso, no? Que estábamos diciendo esa de percusión, ¿no? ¿Cómo se llama de percusión? Que tiene ahí unos arrocitos por dentro, ¿no? ¿No? Exacto, ¿no? Después vamos, la mamá va, la olla, la otra olla, ¿qué es eso? Son los platillos, ¿verdad? Son los platillos. Entonces, ¿y cuál será? Las tres cosas importantes de la música es el ritmo, la armonía y la melodía, ¿verdad? Entonces la mamá hace ya ritmo, cocinando,
las ollas, que las dos, que a veces si hace pipoca mejor, ¿no? Es música, ¿no? ¿Y dónde estará la armonía? Donde se conjunciona todo. Está en todo. Aquí está la cebollita, aquí está la papita, las dos, el chuño, etcétera. Esa es la armonía, la conjunción de todo lo que ha cocinado. ¿Y cuál será la melodía? El canto, el cariño de la madre, acompañado por los que van a degustar. En sus tiempos de las mamás, de las abuelas, no había Hinomoto, no había cubito, no había nada de estas cosas, pero cocinaba tan rico, sabía tan rico. Yo con Ajinomotos y todos nos hacemos ayudar, ya sale tantos químicos, ¿no? ¿Y cuál había sido la magia? Su canto. Normalmente las mamás cantaban y las abuelas cantaban al cocinar. Y lo hacen aún en muchos lugares del mundo, sobre todo los originarios, cantan al cocinar. Su vida es un canto, es una magia de música. Entonces ya saben que la música es el condimento mayor. Entonces cuando la mamá dice, está servida la música, ¿no? En un rico platillo. ¿Ya? Ahora, también nos hacemos ayudar con los niños, un poco también con unos pensamientos que hemos ido armando juntamente con los niños. ¿Podemos ver un videíto, por favor? Sí, estamos ya casi sobre hora, Pablo. Sí, ya, pero les digo… ¿Cuál? ¿Los videitos puedes pasar? Sí. Bueno, les voy a… Ya, eso. Ahora pasarlo al otro papá, por favor, querido. ¿Eso? ¿Hay otro más? Sí, creo que ya no. Ya, ahora, mis perdones por emocionarme tanto, pero estos lemas nos ayudan. ¿Saben por qué? Porque tenemos que luchar también con la tecnología del celular, ¿no? En el primero día, cada día de la vida es un milagro, algo mágico. Y mi violín es más importante que mi celular. Todos van repitiendo eso, ¿ok? Entonces nos hacemos ayudar porque queremos que tengan importancia nuestros instrumentos más que nuestro celular es importante, pero más importante tiene que ser el violín y el celular tiene que ser para cosas, bueno, también importantes, pero que no sean perjudicial para nuestra formación, ¿ya? Bueno, quiero agradecerles por esta caiqueada que les he dado, pero me he emocionado con todas las exposiciones que he visto, porque yo también tengo un sobrino autista, aquí con la música estamos haciendo maravillas, ¿ya? Millón de gracias a cada uno de ustedes, a nuestra organizadora que está aquí, del MUSEF, de la RAE, millón de gracias por aguantarme, millón de gracias a cada uno de ustedes, al que nos filman, a los que nos escuchan. Gracias por escucharnos, porque es importante que nos escuchen y no nos oigan, porque cada cosa, cada palabra de los músicos, mírenme a mí, siempre sonriente, ¿no? Medio locos, ¿no? Entonces, estos somos los músicos, los alegres, y aunque no sean músicos, escuchen música, siempre escuchen música buena, música que les llene el alma, porque eso nos va a hacer personas mejores, personas sensibles, humanas, para este mundo que necesita tanto de nuestra humanidad, que realmente
está un desastre. Millón de gracias, los quiero mucho, millón de gracias. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, si alguien tiene una pregunta para Pablo, por favor, un comentario. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a despedir a Pablo con un fuerte aplauso, por favor, y muchas gracias. Edwin Vilca es egresado de Comunicación Social de la UMSA y realizador cinematográfico. Entre su filmografía está Soplando el Viento, que ganó primer premio Amalia Gallardo, La Ilusión Vagabunda y el documental Zapana, El Silencio de la Piedra, entre otros films. Tiene dibujos a lápiz y tallados en madera. A continuación, Edwin nos va a presentar la ponencia La Canción Social. Por favor, Edwin, tenemos 20 minutos. David. Buenos días. La Canción Social. Matilde Casasola Mendoza. Matilde creció en un ambiente familiar pleno de cultura. Su abuelo fue Jaime Mendoza, de él aprendió a amar a Bolivia. Su tío abuelo, Germán Mendoza, le enseñó a amar la poesía, y su tío Gunnar Mendoza le enseñó a amar la guitarra. Su madre, Tula Mendoza, tocaba el piano y escribía poemas. Ella le apoyó incondicionalmente. A la edad de 8 años escribió su primera poesía y no ha dejado de escribir. Su primer libro, Con los ojos abiertos, se publicó en 1967. Lo presentó en Buenos Aires, Argentina. Generalmente escribe al amanecer, en un estado casi de vigilia. Después ordena y corrige. Escribe hasta 3 poesías por día. Su escritura es autobiográfica porque es un testimonio de vida. La poesía es como el agua, tiene que calmar la sed, tiene que llegar a todos, dice. Entre sus grandes méritos está el haber popularizado la energía, la verdad y la filosofía de la poesía. Sus escritores favoritos son Federico García Lorca, César Vallejo, Amado Nervo, Charles Baudelaire, Franz Kafka, etcétera, entre muchos. En Bolivia sus preferencias son Ricardo Jaimes Freire, Primo Castrillo, Héctor Borda y varios, otros más. Su padre le incentivó a estudiar música en la Normal de Sucre, pero no colmó sus expectativas y empezó a tocar la guitarra en forma autodidacta. Más adelante estudiaría guitarra clásica con el maestro español Pedro García Ripoll. Cuando regresó de la Argentina en 1973, compuso la cueca El Regreso. Su primer recital fue en 1974 en la ciudad de La Paz, en la Peña Naira. En 1976 grabó su primer LP. Después vinieron otros fonogramas, cassettes y CDs. Su producción rebasa el centenar de composiciones. Siempre fue solista. Su primera guitarra se llamó Estrella, su segunda guitarra Luna y su tercera guitarra se llama Luciérnaga. Tienen nombres luminosos porque su instrumento es un manantial de sonidos, de ruidos y de silencios. Ella denomina su música como canto lírico popular. Entre sus influencias está la música tradicional boliviana, cuecas, bailecitos, huayños, taquiraris y arabís. Su principal referente fue Atahualpa Yupanqui, no solo como autor, compositor e instrumentista, sino sobre todo como persona. Matilde es un ejemplo de anticolonialismo, porque priorizó la música latinoamericana como un asunto de identidad nacional y continental. Ella vivió en la Argentina varios años. El músico Horacio Guaraní le escuchó cantar. Su primera composición se llama Flor de Romero, es un aire de samba y tardó 1 año en mostrarla. Vivió muchos años en La Paz y fue docente de guitarra. Entre sus preferencias musicales está el español Venancio Prada. También escucha bastante música clásica, Vivaldi, Tchaikovsky, Bach, entre muchos otros. Eso enriquece, dice. Llegó a conocer a Domitila Chungara, a quien le compuso la cueca Domitila. La dirigente minera escuchó este tema. En 1979 Matilde escuchó a Marcelo Quiroga Santa Cruz en televisión. No podía creer que hubiera una persona así. Era un hombre extraordinario. Era necesario conocer a esa persona porque yo estaba buscando un guía. Lo busqué, llegamos a conversar y a trabar amistad. Juntos compusieron el himno del Partido Socialista I.
Hace algunos años Matilde canta el huayno canción La Luz Ideal, que está dedicada a Marcelo. Al líder socialista le gustaba mucho este tema. Dice una poesía Matilde: Marcelo, el gigante dormido. Tiene 2 libros sobre este periodo de ascenso del movimiento popular en Bolivia, que aún permanecen inéditos: Los dardos heridos y Otoño de aglomeradas despedidas. Matilde también conoció a Luis Espinal. Ella publicó varias poesías en el semanario Aquí en 1979. También le dedicó una canción, pero le cuesta cantar por el dolor y los recuerdos que aún conserva. A 43 años de su partida, la presencia de Luis Espinal en Bolivia es cada vez más importante. Una muestra de esto son las reediciones de sus libros y las numerosas canciones dedicadas a él. Contundentemente afirman que el recuerdo y la memoria histórica popular son una fuerza invencible para afrontar el presente y luchar por un mañana. Jesús Durán. Jesús Durán es de la ciudad de Sucre. Empieza a cantar el año de 1975 junto al grupo Illari, que interpretaban música latinoamericana. En 1979 logra el primer premio en el Festival Nacional de la Canción Social con la canción La Llamarada, que interpretó junto a Emma Junaro. En 1980 gana el Festival Nacional de la Canción Social. El año de 1994, con el apoyo del Taller de Música Araui, se graba el disco Explicación de mi País. La mayoría son composiciones de Jesús Durán. Corresponde a esa Bolivia que estaba viviendo los primeros años de la recuperación de la democracia. La canción más importante sobre la temática minera que está en este disco se llama Siglo XX, por el contenido del mensaje. Aquí están Federico Escobar Zapata, César Lora, Isaac Camacho, Víctor Rosendo García y Artemio Camargo, esclarecidos dirigentes mineros que nunca fueron muertos porque viven renacidos. En 1995, Jesús Durán y Óscar García organizan el 4º Taller Latinoamericano de Música Popular, que se realizó aquí en Sucre. Los talleres latinoamericanos fueron un remolino, una puesta al día de la música popular latinoamericana, un espacio de reflexión y crítica que abrió puertas y ventanas a nuevas corrientes musicales en todo el continente. Más adelante llegaría a La Paz el músico uruguayo Coriuna Jaronian y dictaría un taller que se llamó Música y Sociedad. Con Coriún llegó todo el pensamiento y la musicología de Carlos Vega y Lauro Ayestarán. En 1989 Jesús Durán publicó el disco LP El Repatriado, que es uno de sus mejores discos. Sus trabajos incluyen música tradicional pero con arreglos contemporáneos. Aquí tuvo mucho que ver la participación del músico Óscar García. Este disco, el Repatriado de Jesús Durán, esta es la tapa del disco, quizás está más adelante. Se publicó ya en los años de la democracia y fue censurado. Solamente tenía que publicarse el dibujo, un dibujo que hizo un amigo suyo hecho a tinta, pero la disquera se asustó, parece, entonces le obligó a incluir la máscara del pepino. Jorge Mancilla Torres, Coco Manto, periodista, poeta, radialista. Quizá Coco Manto sea el literato a quien más se ha musicalizado. Es de destacar el larga duración Sequía con el grupo Calicanto, un disco que se publicó en 1983, editado en México. Coco Manto trabajó ampliamente la memoria histórico popular y dedicó a Marcelo Quiroga Santa Cruz varias poesías, entre ellas A pesar de la ira, que fue musicalizado por el músico César Junaro e interpretado por el grupo Escarcha. Yendo un poco más atrás en los años, es imprescindible hablar de Benjo Cruz. Benjamín Cordeiro Ponce nació en La Paz, es boliviano, vivió en la Argentina y allí llegó a formar parte del grupo Nueva Voz Folclórica. Se llamó Benjo en homenaje a la amistad incondicional del gaucho Cruz hacia Martín Fierro, personajes del libro de José Hernández. Benjo Cruz retornó a Bolivia en 1968. Muchísimas personas recuerdan la prestancia de Benjo, la claridad de su voz y la profundidad de su mensaje. Vestía traje y corbata y usaba un poncho negro con flecos rojos. Rápidamente logró tener músicos que le acompañaran.
Ahí está el grande César Espada, Marilú Vidaurre, Teresa Cárdenas y Jorge Cervantes. En la película documental Al grito de este pueblo de 1972, dirigida por el documentalista chuquisaqueño Humberto Ríos, Benjo expresa su participación política y canta versos del poeta Jorge Calvimontes sobre la masacre de San Juan en junio de 1967. La casa fonográfica Lira publicó 2 discos extended play de Benjo Cruz, con canciones del acervo musical boliviano y otras de compositores argentinos. Óscar Peña Franco, periodista, escribe: el arte tiene que estar definitivamente comprometido con el proceso de liberación nacional, sobre todo las expresiones artísticas que se nutren del folclore, porque éstas provienen del pueblo y a él tienen que volver. El canto de Benjo tiene el coraje de cumplir esta misión. Jorge Mancilla Torres Coco Manto también se expresó sobre Benjo. Dice: el pueblo quiere sinceridad y cree en la sincera palabra de Benjo. José Prats, jesuita y miembro de Derechos Humanos, afirma: una patria nueva solo la hace el pueblo, una iglesia nueva también, ese pueblo que comprende a Benjo, que canta con él, que así se da cuenta de ser pueblo y de ser iglesia. Y es cuando el pueblo deja de escupir sangre, solo entonces, cuando empezamos a encontrarnos con Dios, que es Dios solo de pobres. En julio de 1970, Benjo Cruz escribió el poema Coplas de un jardinero. Un verso dice: hoy cambio de profesión, de cantor y guitarrero paso al monte y a la acción, mas creo que mi guitarra no ha de podrirse en su estuche. Alguno habrá de pulsarla, no ha de faltar quien la escuche. Entonces se llamó Casiano y labró su nombre sobre una moneda que colgó en su pecho y, consecuente con sus ideas, se incorporó a la guerrilla de Teoponte, en el norte de La Paz. Teoponte quiere decir puente hacia Dios. Fueron 67 personas, jóvenes universitarios en su mayoría, que retornaron a las montañas siguiendo las huellas de Ernesto Che Guevara. Cuando terminó la guerrilla, en septiembre de 1970, muchísimas personas representantes de la iglesia, artistas y amigos de las víctimas reclamaron los cuerpos a través de manifestaciones y una masiva huelga de hambre. Entonces recién se devolvieron algunos cuerpos y un masivo entierro recorrió las calles de la ciudad de La Paz, cantando canciones, gritando consignas, y la imagen de Benjo llegó hasta el cementerio general. Benjo Cruz en Teoponte fue herido y después desaparecido. Su canto y las letras de sus canciones siempre permanecerán. Discolandia publicó el long play A su pueblo. Este LP contiene grabaciones registradas en vivo. Sobresale sobre todo la interpretación del autor Apolinar Camacho, Viva mi patria Bolivia, y hay varias canciones del acervo musical argentino. Hay un segundo LP de Benjo Cruz que se llama Grito del Pueblo, de 1970. Este disco es póstumo y, por ser el testimonio de un cantante guerrillero, circuló en Bolivia con una tapa blanca para eludir la censura, la represión y la ignorancia. En la contratapa, Elvira Cascarado, viuda de Cordeiro, escribe: te habríamos querido vivo, de pie, con tu poncho enorme, tu melena gritona y tu voz de hombre. Te habríamos querido vivo, libre, trovador rebelde, sembrador de fe, de fuerza y esperanza. Tú, solo tú sabes dónde cantaste tu canción con toda el alma y hasta dónde. Tu alma misma quiso ser una canción. Voz de montaña rebelde, guitarra proletaria hecha fusil. Nunca terminaremos de sufrir tu muerte, pero es tu vida, tu canto, tu pasión, tu amor, lo que invita a vivir y seguir luchando. Esa es la tapa del segundo disco, Grito del Pueblo, de Benjo Cruz, que se editó póstumamente. Los Montoneros de Méndez. En abril de 1967 se presentaron por primera vez Los Montoneros de Méndez, una agrupación conformada por maestros rurales, progresistas. Este grupo incorporó violines, instrumentos tradicionales de Tarija y voces femeninas. Ahí estaban Císcar Gálvez, Luis Aldana, Hugo Monzón y la gran cantante Norma Gálvez. Nilo Soruco fue invitado a ser director de esta agrupación que tenía una elevada conciencia social. Los Montoneros de Méndez lograron 50 años de vigencia.
Nilo Soruco Arancibia. Ahí en la tapa podemos ver este disco de los Montoneros de Méndez, que fue editado en Chile por el sello DICAP. Nilo Soruco Arancibia. A los 13 años compuso su primera cueca. En 1948, a los 21 años ingresó a la Escuela de Maestros de Sucre, donde egresó como profesor de música. En 1953, su hermano del alma, Óscar Alfaro, le impulsó a ingresar al Partido Comunista de Bolivia. Su tarjeta de presentación fue la cueca Bandera Roja. Nilo Soruco y Óscar Alfaro fueron un productivo dúo creativo. En 1971 se organizó una gira internacional de los Montoneros de Méndez en el Festival Mundial Melodías de Verano en la Unión Soviética. En esta gira dieron conciertos en varias ciudades, hasta que llegó el 21 de agosto de 1971, con el golpe fascista de Hugo Banzer contra el gobierno del general patriota Juan José Torres. Nilo Soruco, como secretario ejecutivo de los maestros urbanos, retornó a Bolivia, entró en la clandestinidad y fue perseguido hasta que cayó preso en septiembre de 1973, torturado criminal y brutalmente por la represión del fascismo criollo de Banzer Suárez. Fue encarcelado un año en la cárcel de San Pedro. Posteriormente fue expulsado a Venezuela. En la cárcel le permitieron tener la guitarra que se llamaba Perseguida, después Clandestina y posteriormente La Encarcelada. Después de su expulsión se llamó Su Exiliada. Con esa guitarra escribió en el pentagrama sus canciones populares y escolares, con el título de Amancayas del Camino, canciones para la niñez, adolescencia y juventud de mi pueblo. Ahí se lo puede ver a Benjo tocando el piano cuando estaba estudiando aquí en la Escuela de Maestros de Sucre. Con la apertura democrática, Nilo Soruco retornó a Bolivia en 1978 y con él llegó la canción La Caraqueña, emblemática cueca compuesta en el exilio. Años antes ya había circulado en Bolivia en grabaciones de cassettes, formando parte de la resistencia antifascista. En marzo de 1979 empezó a publicarse el semanario Aquí, dirigido por Luis Espinal. En solidaridad con esta publicación se realizó un concierto en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. Nilo Soruco dijo en esa oportunidad: es una obligación moral para todos los grupos progresistas prestar su apoyo a este semanario popular. Ahí estaban también Ernesto Cabur, charango de Los Jairas. Los Jairas fue uno de los primeros grupos que interpretaron la canción Dale tu mano al indio del uruguayo Daniel Biglietti. Nilo Soruco compuso más de 250 canciones, muchas de ellas plenas de contenido popular. Hasta sus canciones infantiles hablan de la injusticia. Escribió canciones de apoyo al gobierno del general Juan José Torres, que incentivaron optimismo histórico, esperanza y libertad. Muchas otras condenaron el fascismo y la agresión imperialista. Integró grupos musicales como promotor y director. Su divisa fue canto y combate, hasta lograr la liberación nacional. Yo no estaré allí, pero mis canciones acompañarán la victoria. Sabia Nueva. En 1974, Carlos López junto a Gerardo Arias publica el primer extended play de Sabia Nueva. En 1976, Carlos López con Jaime Junaro, como lo podemos ver en la fotografía, forman el dúo Sabia Nueva. Ellos fueron parte de la resistencia cultural cantando canciones del repertorio latinoamericano. Se presentaban en el Instituto Goethe, en el Paraninfo de la Universidad en Cochabamba y en Santa Cruz. También se organizaron conciertos clandestinos. En 1977 se integra al grupo César Junaro y se graba el primer LP de Sabia Nueva, Deja la vida volar, de 1977. El segundo disco se llama El Cóndor vuelve, de 1979, y el tercer LP, Paloma quiero contarte, de 1980. El título del primer y el tercer LP llevan el nombre de las canciones de Víctor Jara. Hace algunos años, César Junaro brindó un concierto en La Paz en homenaje a Víctor Jara. Este año se recuerdan los 50 años de su canto libertario de Víctor Jara.
Sabia Nueva es una agrupación que investigó, recopiló e interpretó el canto latinoamericano progresista y acompañó los difíciles tiempos de la apertura democrática detrás de las barricadas en las universidades, junto a los mineros y a los obreros. En el exilio, después de 1980, Jaime y César Junaro cantaron en muchas ciudades del Ecuador. En 1983, Carlos López en Nicaragua compartió escenario con los grandes del canto latinoamericano, brindando conciertos de solidaridad con Nicaragua. En 1983, el oblato Gregorio Irarte habló sobre la música de los hermanos Junaro. Decía: tenemos invitados de lujo y está el canto extraordinario de Sabia Nueva. Posteriormente ingresaron a Sabia Nueva nuevos integrantes, Willy Claure y Yalo Cuellar, entre otros, y salieron varios fonogramas, algunos con temáticas ecologistas. Carlos López viajó al Canadá y empezó su canto vital. Carlos López, un legendario trovador que había mantenido una pausa porque había decidido ser autor, compositor de versos propios, algo más personal en su producción, de contenido más filosófico, más reflexivo. La calidad y el agarre en la guitarra y el canto permanecieron. Con la colaboración especial del músico Carlos López, le colaboró Carlos Cordero y logró publicar varios discos que estaban aún rezagados. Compuso temas dedicados a su querido Potosí, porque él es de Potosí. Fue parte de Música de Maestros. Muchas veces estaba en el escenario, en los homenajes a Luis Espinal, a Marcelo Quiroga y a los mártires del 15 de enero de 1981. Y también estuvo en el 50 aniversario de la guerrilla de Ñancahuazú, haciendo escuchar su canto de guerreros. Carlos López era un cantor militante, poeta, trovador, un guerrero que nunca se arredró ante sus adversarios. Carlos López afirma: mi música no entretiene, no distrae, no ameniza, no hace bailar a la gente. Mis canciones procuran nuevas maneras de ver nuestra sociedad. La ética del autor y el compromiso tiene que estar con su tiempo y con su pueblo. Solo puede ser fruto de la reflexión y de tres ingredientes básicos, que son la conciencia, el compromiso y la imaginación. Yichari y sobre vigencia. Ahí podemos ver una imagen de Carlos López y su canto vital. Yichari y sobre vigencia. El año de 1985 nace la agrupación Yichari, proveniente de la provincia de Betanzos, Potosí. El líder de la banda es Ricardo Campos, artesano, constructor de instrumentos y creador de un estilo propio y de compromiso social. Yichari ha mantenido su vigencia por casi 3 décadas y ahí se destaca la voz de Ivonne Campos. Otro grupo que también no podemos olvidar y que entra dentro del campo social es Sobre Vigencia, un grupo que nació en La Paz. Ellos surgieron del taller de música Aragui y pertenecen a los nuevos tiempos con sus cantos de libertad y siempre de compromiso social. Y para concluir, un grupo que se llama Ucamau Ique. Los años 90 surgen nuevos ritmos como el hip hop. Aquí surge Abraham Bojorquez, un cantante de la agrupación Ucamau Ique. Esta música corresponde a los acontecimientos de las rebeliones populares del febrero y el octubre del 2003, hace 20 años. Es la música social generada en la ciudad del Alto, que tiene un alto contenido social y político. Estos son los principales referentes de la canción social, a mi parecer, que resaltan más en estos últimos años dentro de la música popular. Damos un aplauso, por favor, a él. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, comentario, consulta para Edwin. Por favor, ¿puede pasar aquí adelante? Gracias. Más que consulta, una complementación. Don Ramiro Barrenechea Zambrana escribe una extensa poesía conocida como la Ordalía Inconclusa.
musicalizada por jóvenes militantes del Partido Comunista. Una pieza de resistencia y una pieza de denuncia descarnada en contra del Bacerato, grabada obviamente de manera subterránea por don Laureano Rojas y más bien introducida en Bolivia, saliendo al Perú y volviendo, pero de manera totalmente subterránea. Fue difundida esta obra como la cantata de la Ordalía inconclusa. Fue distribuida y popularizada fundamentalmente entre la militancia del Partido Comunista. Creo que ese aporte de don Ramiro Barrenechea ha sido importante en el periodo de resistencia al Bacerato. Cantos Nuevos, si no recuerdo mal, ahora hace algunos años ha reproducido parte de esta cantata, pero la primera versión, la interpretación de los jóvenes comunistas y la militancia partidaria y la militancia en la resistencia, creo que también hay que tomarla en cuenta y sobre todo difundirla ante las generaciones jóvenes que consideran que este momento de confusión llamado democracia ha sido obra y gracia no de la lucha popular, ha sido, consideran, y por la difusión del mensaje, es obra y gracia de otras instancias, que no es cierto. El momento de vida que tenemos ahora es resultado de todo esto que usted nos ha presentado ahora y también es parte de la lucha que no se conoce en este momento. Solo ese pequeño aporte. Muchas gracias. Sí, está muy bien. Esta es una larga investigación que se ha hecho, es una recopilación y es de relevar a los principales personajes de la música popular que siempre han sido honestos, que no han traicionado, que no han claudicado, ¿no? Y hoy que es 21 de septiembre, que nos ha tocado exponer, sobre todo aquí en la ciudad de Sucre, que es el lugar de nacimiento de Matilde Casasola y de Jesús Durán, ¿no? Y algo también tiene que ver, aquí nació la madre de Benco Cruz, ¿no? Por eso alguna vez Benco Cruz cantó alguna canción en quechua, ¿no? Entonces por eso Sucre es importante. Aquí también se desarrollaron, como dije, los talleres latinoamericanos, se abrieron puertas y ventanas y llegaron muchas músicas del continente, ¿no? Y hoy 21 de septiembre siempre es relevar la poesía de Matilde Casasola, que nos ha dejado varios libros, ¿no? Varios textos, que ese es un gran aporte, no solamente a la juventud, a la vida, a la esperanza, ¿no? Sino siempre Matilde Casasola ha tenido contenido social, nunca se ha desvinculado. Ahí está nuestra Matilde y ahí está sus fonogramas de Matilde y sobre todo Jesús Durán, este es uno de los discos más completos. Muchísimas gracias.